Con el profesor Bruno Agustín Vallejo. Él es coordinador de carrera del Instituto Superior de Formación Docente, área Historia. Buen día, Bruno, ¿cómo estás? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, Bruno, se va a proyectar, ¿no? Se va a efectuar la proyección de precisamente un documental que se denomina Rojo Punzó. Exactamente, así es. Este viernes, 25 de octubre, a partir de las 18 horas, estamos invitando a la comunidad en general de San Luis del Palmar y a toda la comunidad de Corrientes que está interesada en justamente visualizar este documental que se filmó, se produjo íntegramente con personajes y productores de Corrientes. En esta ocasión tenemos alumnos y profesores del Instituto de Formación Docente Martín Miguel de Güemes, del profesorado de Historia, que estuvieron participando incluso en la elaboración y en la producción, es decir, como actores de reparto y también en la producción de este documental. Así que creo que podría estar interesado la mayor cantidad de la población de San Luis del Palmar, ¿no? Exacto, bueno, estamos viendo imágenes, ¿no? Precisamente también acá en la plaza, hace unas 48, 72 horas atrás, cuando la Expo Carrera, ¿no?, de el Instituto Superior de Formación Docente, y bueno, y ustedes tenían precisamente un stand referido a este punto en especial, que es Rojo Punzó. Así es, como bien lo decís, Luis. La semana pasada, el viernes, también estuvimos con la Expo Carreras, y ahí también se estuvo comentando acerca de este documental. Algo interesante de lo que me gustaría comentarles a todos sus oyentes, es que este viernes no es solamente la proyección del documental. Si bien este es el evento que nos reúne y es el evento principal, también vamos a tener otras participaciones, como por ejemplo, vamos a tener también la proyección de otro corto, que es un corto, como bien dice el nombre, valga la redundancia, de 15 minutos, que se denomina Muy Lejano de Corrientes, que plantea una historia interesante acerca de la visión una visión de la Patagonia Argentina con una mirada correntina. Y por otro lado, para cerrar el evento, también vamos a contar con la participación de José Alejandro Cacho Alcaraz, Severiano Papiro Albornoz y el profesor Ricardo Ricky Verón, quienes estuvieron colaborando con la musicalización del documental. Entonces, ellos también van a tener su momento para transmitir a la comunidad a través de la música, a través de la cultura, justamente todo lo que representó este evento histórico, que por ahí capaz no lo mencioné ahora, pero el documental trata justamente sobre la batalla del Rincón de Vences. Esta batalla que se libró en territorio correntino, para ser más precisos, ahí en San Luis del Palmar, cerca del límite con Caacatí, que tuvo como resultado la derrota del ejército de Joaquín Madariaga, que era el gobernador de Corrientes en ese entonces, y que, bueno, se enfrentó nada más y a nadie menos que Justo José Urquiza, ¿sí? el representante máximo del federalismo, o mejor dicho, el brazo armado del federalismo, que estuvo liderado por Juan Manuel de Rosas. Así que en este documental van a poder verlos representados a Joaquín Madariaga, a Nicanor Cáceres, van a vernos también a Justo José Urquiza y otros personajes históricos que están representados, muy bien representados y caracterizados en este documental. Exacto, ¿no? Bueno, Joaquín Madariaga, ¿no? Bueno, los hermanos Madariaga realmente que tuvieron una participación importantísima en lo que es la historia de Corrientes. Ellos querían por ahí, ¿no? Bueno, Corrientes se le llama siempre república aparte, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya desde aquella época Madariaga pretendía lo que se denominaba la República de la Mesopotamia. Sí, a ver, nosotros tenemos en realidad la historia de Corrientes, es una historia riquísima que gracias, podríamos decir, a todo el trabajo historiográfico que se viene desarrollando a lo largo de años, ahora logramos que comience a desarrollarse y a estudiarse también en el nivel secundario, porque antes
la historia de Corrientes era algo que estaba limitado solamente a la primaria, y ahora al cuarto estamos grado, tratando, exactamente, ahora estamos tratando de que esto se expanda al nivel secundario. Desde el Instituto de Formación nosotros también tenemos la materia propia de Historia de la Provincia de Corrientes, la cual es una materia del tercer nivel anual que abarca justamente toda esta riquísima historia que, como decís vos, tiene estos datos, condimentos, ingredientes que hicieron única a la historia de Corrientes, como el interés de crear una república aparte, como la participación de Corrientes en los diferentes eventos nacionales y regionales, ¿no? Y la importancia que tuvo nuestra provincia, principalmente en el siglo XIX, ¿sí? Como impulsor y representante del federalismo. Que por ahí a veces uno confunde y cree, justamente cuando se analiza este periodo, que Joaquín Madariaga era unitario porque se enfrentó a Urquiza, que era federal. Sin embargo, las ideas de Madariaga no eran unitarias, ¿no? Él fue representante del federalismo, y él abogó y luchó mucho por lo que fue la libre navegación de los ríos, cosa que también lo hicieron gobernadores anteriores, y que, bueno, que en este documental justamente vamos a poder apreciar estos intereses correntinos en la puja por los intereses nacionales o porteños, podríamos decir. Exacto, ¿no? Lo que sucede es que generalmente la historia se cuenta desde Buenos Aires hacia el interior, ¿no? Cuando que nosotros también tenemos una riquísima historia, ¿no? No hay batalla, no hay guerra en la cual el correntino no haya dado su sangre. Exactamente, así como decís vos, esto se remonta a 1810 con la creación de los cazadores correntinos, cuando los propios correntinos que estaban radicados en Buenos Aires formaron este cuerpo miliciano que enfrentó a los ingleses durante las invasiones. Es decir, tenemos una historia también de combates, de batallas, de regimientos y de mucha sangre, ¿no? Porque la verdad que Corrientes derramó mucha sangre por la patria. Y durante este periodo que se está por analizar en el documental, vamos a ver justamente eso, cómo Corrientes y cómo los correntinos en sí dieron su vida en pos de estos ideales, ¿no? Y cómo también, lamentablemente, entre los propios correntinos nos dañamos y nos lastimamos, porque acá tenemos que mencionar, y eso también se va a hacer hincapié en el documental, que existieron correntinos que apoyaron justamente al bando de Urquiza, ¿no? Y que tuvieron que enfrentarse a sus hermanos correntinos, que quizás estaban con banderas diferentes, y a veces quizás también no es que buscaban un interés distinto, sino que por ahí confundían las ideas, y estaban por ahí, podríamos decirlo, que enceguecidos por la figura de determinados líderes del momento. Bueno, muy parecido a nuestra realidad, ¿no? Historia, pero realidad al final, ¿no? El tema en sí muchas veces, a nivel general, no estar enceguecido por una figura X determinada, cuando que por ahí esa figura X no nos lleva por buen camino, ¿no? Algo así ya desde el transcurso de la historia. Exactamente, bien lo decís. Pero por eso yo creo que justamente es muy interesante esto que vamos a ver nosotros, porque trata también de analizar la participación ciudadana, o sea, cómo actuaron, cómo trabajaron los correntinos, y la gente, no es solamente el miliciano, el combatiente, sino las mujeres, qué rol tuvieron, cómo actuaron, cómo ayudaron en todas estas batallas, ¿no? Y también van a ver, por ejemplo, las vestimentas, ¿no? Donde ahí uno se imagina que el soldado, el combatiente va a estar con un uniforme determinado, con un armamento determinado, pero muchas veces iban a pelear con lo que tenían, ¿sí? Y justamente en este documental van a verlos, que están descalzos, que están con poca ropa en algunos casos, con lanzas solamente, ¿sí? Tratando de defender su causa con lo que tenían. Es decir, no tuvieron miedo, no se achicaron, no se acobardaron. Al contrario, fue justamente el impulso de sus ideas y la valentía la que los llevó a luchar y a enfrentarse a la persona
que tenía enfrente. Bueno, mirando, ¿no?, un poco la historia en sí, con respecto a cómo estaba, ¿no?, distribuido tanto un ejército como el otro, prácticamente estaban ahí nomás, pero ¿por qué? Porque 500 infantes contra 900 infantes, 6.000 jinetes contra 4.100 jinetes, 7 cañones contra 12 cañones, pero sin embargo algo falló, ¿no?, en la estrategia seguramente para que la fuerza de Madariaga no pudieran triunfar, ya que 20 muertos por un lado y 67 prisioneros contra 500 muertos y 2.100 prisioneros, ¿no? Relativamente muy parecido el armamento, lo que se poseía, pero algo falló en la estrategia. Bien, con respecto a esto hay que analizar, por ahí quizás una analista militar lo podría explicar de mejor manera, pero hay que tener en cuenta dos cuestiones. Primero, esta guerra no es algo que sucedió de manera independiente en 1847, sino que fue el punto culminante de una serie de movimientos que ya se vinieron dando desde años anteriores. Tenemos la batalla de Pago Largo, la batalla de Caaguazú, y antes, en 1846, tenemos también el avance de Urquiza hacia el norte, o sea, podríamos decir hacia la capital correntina, pero que por diferentes motivos se detuvo en primer lugar y luego empezó a retroceder. Y el ejército correntino, al mando del general Paz, trató de atacarlo, de llevar adelante una guerra de guerrillas en la retirada de Urquiza, que no tuvo éxito. Y podríamos decir que tuvo un lamentable episodio, que fue la captura de Juan Madariaga por parte de Urquiza en uno de estos intentos de practicar la guerra de guerrillas. Y ahí, a partir de ese momento, tenemos algo interesante, que es que Juan Madariaga, como prisionero de Urquiza, comenzó a enviarse cartas por su hermano, tratando de llegar a algún tipo de acuerdo, ¿sí? Un acuerdo entre el gobernador de Corrientes, Joaquín Madariaga, y Justo José de Urquiza, líder de las facciones militares de Juan Manuel de Rosas. Que esto fue algo que molestó al general Paz y que terminó exiliándose en el Paraguay. Y ahí es que durante un año prácticamente tratan de llegar a un acuerdo. Sin embargo, no tuvieron éxito. Con respecto a lo que vos me decís de este movimiento de tropas, que sí, está bien, yo entiendo que tenían armamento similar, pero hay algo fundamental, y es la experiencia. El ejército de Urquiza era un ejército veterano, un ejército con experiencia, que ya había combatido en la República Oriental en lo que conocemos hoy como la República Oriental del Uruguay. Sí, acuérdense que ahí teníamos batallas también, en ese momento tenemos el bloqueo anglo-francés, con opositores al régimen rosista que están haciendo movimientos ahí en el territorio oriental, por lo que Urquiza tuvo que ir con sus tropas a defender justamente la causa federal y evitar que caiga este gobierno, ¿no? Entonces esas tropas estaban preparadas, estaban con experiencia, frente a las tropas de Madariaga, que no tenían esa experiencia, y que incluso sufrieron también el abandono por parte de tropas paraguayas que en un momento habían venido para acompañarlos y pelear junto a ellos, pero que después, por intereses distintos, obviamente, se replegaron nuevamente a su territorio los paraguayos, abandonando al ejército de Madariaga. Entonces, era un ejército que carecía de experiencia. Entonces ahí radica, ¿no? Sí, porque uno mirando los números fríos, digamos, aparentemente se tenía mayor poderío de este lado, pero sin embargo el triunfo fue del otro, ¿no? La experiencia, entonces hizo la experiencia y digamos que traiciones entre comillas, ¿no? Decisiones de los paraguayos, como por ejemplo, bueno, hicieron a que las tropas de Joaquín Madariaga fueran vencidas. Y bueno, ¿y qué pasó luego de esto, no? Una vez que concluyó esta batalla de Vence Rincón, así lo conocemos acá, ¿qué pasó luego, no? Ajá. Bueno, eso es lo más interesante. Bueno, algo que por ahí es interesante aportarlo a los números que vos me diste con respecto a los muertos que tuvimos desde el bando correntino. Tenemos que tener en cuenta que lamentablemente tuvimos, como dije en un principio, correntinos que pelearon con el ejército de Urquiza, ¿no? Como por ejemplo Nicanor Cáceres y los hermanos Virasoro.
Y fueron justamente estos correntinos los que, podríamos decir, envalentonados, o quizás estuvieron ya con, ¿cómo es? Estuvieron confundidos seguramente en sus decisiones, que decidieron acabar con la vida de muchos prisioneros. Bien, es decir, no se dio lugar al resguardo de prisioneros, sino que se los mató. Entonces, esto es una de las causas principales por la cual tenemos muchos muertos también nosotros. ¿Qué pasó después de la batalla? Bueno, Corrientes, que yo les había comentado en el principio que tuvo un gran protagonismo a lo largo del siglo XIX en la historia nacional, se detiene este protagonismo, ¿sí? Es como que queda sumido bajo la autoridad de Rosas y bajo el federalismo rosista. Vuelve de nuevo a integrar esta confederación, y no tenemos nuevos levantamientos en contra de Rosas o en contra de Urquiza. Y otra consecuencia grave que ya se venía acarreando desde años anteriores es una profunda crisis económica. Ya veníamos nosotros de números negativos que nos impedían justamente poder desarrollar nuestra economía comercial, nuestra industria, ya que en primer lugar tuvimos muchos movimientos de tropas, lo cual desgastó tierras, perdimos mano de obra, perdimos animales, y entonces todas estas cuestiones quedaban justamente con un saldo negativo a las arcas del Estado provincial. Y por otro lado, que esto también está en relación a uno de los intentos de acuerdos entre Joaquín Madariaga y Urquiza, es que Joaquín Madariaga le comentaba a Urquiza que Rosas les exigía que Corrientes indemnice a la provincia de Buenos Aires por todos los conflictos bélicos anteriores en los que participó la provincia y que, bueno, fue derrotada, ¿no? Y entonces Rosas le exigía indemnizaciones y Joaquín Madariaga le decía: yo no te puedo dar más plata de la que tengo porque mi estado, el estado provincial, no posee fondos. Yo te voy a pagar en cuanto, o mejor dicho, en la medida de lo que es posible para el estado correntino. Es decir, teníamos números negativos y después de esta batalla continuamos con estos números negativos o estos números rojos, ¿sí? Así que bueno, eso básicamente es la situación. Tenemos la subordinación de Corrientes ya directa a el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Así es, ¿no? Bueno, recordamos esto, se va a la proyección, ¿no?, de este documental, se va a hacer en la Plaza General San Martín el próximo viernes, hacemos una invitación. Sí. Exactamente, sí. Nuevamente invito a toda la comunidad de San Luis del Palmar, invito a todos los correntinos, a todos los turistas que puedan andar en la zona, a que asistan a este documental, porque en serio no tiene desperdicio, es muy rico, y sobre todo no solamente por la historia de la cual estuvimos relatando ahora un poquito y que ese día también lo vamos a comentar, sino también porque hay una participación de sanluiseños en la producción y en la actuación o en el desarrollo de este documental. Entonces, por ahí a veces nosotros pensamos que los documentales, las películas, vienen de afuera o son con actores y productores de provincias importantes o destacadas como ser Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, pero sin embargo esto es para que también abran los ojos y vean la posibilidad de que nosotros también podemos hacerlo y hacemos buenas producciones. ¿Bien? Entonces, los invito a todos, a partir de las 18 horas, va a ser hasta aproximadamente las 21 a 30 horas, ¿sí? Vamos a cerrar con este número musical, así que seguramente va a estar, las condiciones van a ser ideales. Bueno, estoy viendo acá, ¿no?, Kilómetro Cero, Polo Cultural de los Esteros, fue realmente el que hizo nuestra producción, pero ¿cómo surgió la idea de la producción, profe? ¿Cómo surgió la idea de la producción, ¿no?, y la participación precisamente, ¿no?, de gente, protagonistas sanluiseños? Bien, todo esto comienza gracias al profesor Salmón, que fue él el productor, ¿no?,
que trabajó en este documental, él es profesor del Instituto Superior de Formación Docente de Cacatí. Él ya tuvo una experiencia previa con la elaboración de un documental y, bueno, ahora que estuvo más interesado en trabajar este acontecimiento porque está muy relacionado a la historia local. Y él interpretó que en base a la experiencia que había tenido, justamente podría elaborar un documental de mejor calidad. Fue por eso que empezó a buscar sponsors y de esa manera logró llevar adelante este documental. Ahora, ¿cómo se relaciona con el Instituto de San Luis del Palmar? Porque dentro de sus redes sociales él observó una de las historias de una profesora de San Luis del Palmar que trabaja con la materia Historia Argentina del siglo XIX. Y estuvieron trabajando en la causa de los unitarios y los federales. Y bueno, a raíz de eso es que toman contacto y les dice: yo estoy necesitando una colaboración por parte de algunos alumnos o actores para que sean extras en la elaboración de un documental. Y bueno, ahí a partir de eso es que comenzó el contacto, y bueno, se buscaron las formas de trabajar en conjunto, hubo mucha planificación, intercambio, y bueno, gracias a Dios salió algo muy lindo, muy interesante. ¿En qué lugar se filmó, se rodó esta película, este documental, profe? Bueno, está filmado en tuvo varias locaciones. La verdad no me sé bien todas las locaciones, pero sé que, por ejemplo, una de las escenas se hizo ahí cerca de San Luis del Palmar. La verdad no me acuerdo bien, sé que el apellido es Romero el propietario. Del propietario, sí, donde se hicieron una de las filmaciones, una de las batallas que van a aparecer, pero también se fueron, creo que a Lomas de González, estuvieron también en Rincón de Vence, estuvieron en Cacatí, y bueno, en diferentes ocasiones seleccionadas ya por el productor. Pero yo eso quizás no lo puedo responder con exactitud por no haber participado directamente de esos eventos. Mi labor fue la de brindarles ayuda y contacto entre nuestra institución y nuestros alumnos al productor, pero el productor, o sea David, el profe David, el viernes va a estar comentando también toda esta serie de logística y cuestiones relacionadas a la producción y elaboración del documental. Así como también la profesora Sofía Solís, que es de San Luis del Palmar, que también estuvo acompañando en todo el proceso de elaboración, edición y la actuación en general. Bueno, ellos van a estar justamente el viernes explicando estas cuestiones. Así es, ¿no? Bueno, estamos viendo acá los efectos técnicos, ¿no? Que en este pequeño video que me enviaste, bueno, y realmente muchos recursos técnicos que le hacen, digamos que, parecer muy natural y muy real, ¿no? El hecho en sí de esta batalla. Exactamente, así es. Y eso nosotros lo estamos compartiendo en la medida de lo posible con algunas imágenes y algunos de estos videos como los que estás pasando ahora, justamente para que lo vean. Lo vamos a estar compartiendo durante estos días en nuestras redes sociales, ya sea desde el profesorado del instituto o también desde el grupo, el Instagram, del Centro de Estudiantes. Así que, bueno, saben que una vez, si ustedes quieren, nos piden, nos solicitan que los mencionemos para que compartan y esto se haga justamente más amplia la invitación, ¿no? Exacto, no, bueno, yo creería, ¿no?, que todos los, digamos establecimientos escolares de nocturnos irán, ¿no?, seguramente a ver esta proyección y bueno, y por qué no, a partir de acá invitarnos a todos los diversos establecimientos de las diversas localidades que están cerca de San Luis del Palmar y que están lejos también. Así es, exactamente. Algo interesante, perdón que me estaba olvidando y es muy importante esto, bueno, nosotros también agradecemos porque este documental se viene proyectando en diferentes localidades de Corrientes, en esta oportunidad va a ser en San Luis del Palmar y tuvimos mucho apoyo gracias al municipio de San Luis y también vamos a contar con la presencia del intendente y también con la presencia del intendente de Cacatí, que va a venir a hacer una visita breve, pero va a visitarnos y acompañar. Así como también las autoridades del Instituto de Formación Docente Martín Miguel de Güemes.
Entonces, hay un gran apoyo por parte de diferentes instituciones, lo cual es importante y fundamental, porque entonces acá es donde también se evidencia que todo esto es gracias al trabajo comunal, en equipo, ¿sí? Exactamente. Muy bien, profesor, un gusto realmente estar en contacto con usted, mucha historia, esperemos realmente que la historia correntina de Corrientes no se estudie mucho más, se expanda mucho más lo que es la currícula, no solamente historia argentina en general, o por ahí se estudia historia no de otros países cuando que nuestras propias raíces no la conocemos. Corrientes aportó mucho a la historia nacional, San Luis del Palmar aportó mucho a la historia de Corrientes también, así que sería bueno que esto se incorpore en la currícula no solamente en un profesorado, sino que también en lo que es la primaria, la secundaria, ¿no? Para que conozcamos nuestra historia. Bien, muchas gracias a vos, así es, yo estoy de acuerdo en todo esto que comentás y mencionás. Te agradezco a vos por el espacio, por el contacto, por permitirnos difundir esto. Y bueno, ya saben, como lo estuvimos diciendo, esperamos a toda la comunidad y esperemos que salga un evento muy lindo. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Bruno Agustín Vallejos, coordinador de carrera. Muchas gracias. Gracias a usted.